El secuestro de Athena Strand, una historia real del crimen. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. En este video les informaré del trágico caso de Athena Strand. Este caso, que está muy reciente, pasó en Texas, este mismo año del 2022. Antes de empezar, les aviso que al caso le pongo una advertencia, ya que hablaremos de una menor de edad, y lo haré con todo el respeto que se merece la víctima. Quédense hasta el final conmigo, porque en este video compartiré dos historias del caso. La historia de investigación y la historia contada por parte de la madre de Athena. La última versión por parte de la madre es la más conmovedora, porque cuenta todo a detalles de una forma sentimental. Athena tenía 7 años. Era una niña increíble, a la que le encantaba bailar, cantar, y le gustaban los perros, gatos y caballos. Los padres de Athena se divorciaron cuando ella era más pequeña, así que vivía en Oklahoma con su madre Maylin Presley. El padre de Athena se volvió a casar con una mujer llamada Lizzie. Athena, quien vivía con su mamá, extrañaba a su padre. Pronto su madre le dio permiso de pasar el otoño con su padre y madrastra, aunque eso significaba que no vería a su hija durante 6 meses, ya que aproximadamente Oklahoma está a 6 horas de distancia de Texas. Los funcionarios de Texas emitieron una alerta Amber para Athena Strand, de 7 años. Athena desapareció de Paradise, Texas, un miércoles 30 de noviembre, alrededor de las 5:30 de la tarde. Según miembros de la familia, Athena estaba viviendo temporalmente con su padre Jacob Strand y su madrastra Lizzie Strand. Las autoridades han dicho que Athena desapareció después de una discusión con su madrastra Lizzie. El 30 de noviembre de 2022, Lizzie, la madrastra, le dijo a la policía que fue a la habitación de Athena para avisarle que la cena estaba lista, y notó su desaparición. La buscó durante aproximadamente 1 hora antes de llamar a la policía, que alrededor de las 6:40 de la tarde habló al 911 para denunciar la desaparición de Athena. Según un tuit, ahora eliminado de Twitter, la madrastra comentó que no es raro que Athena se escape de casa. Sin embargo, la madre de Athena dijo que eso no es cierto y que su hija solo se ha ido de casa una sola vez en el pasado. Maylin Presley, la madre de Athena, escribió en su Twitter: "Por favor, no obtengan información de la madrastra de Athena. Ella y sus amigos han estado cambiando la historia varias veces. Soy la madre de Athena y soy la única que la ha estado buscando y que no ha dormido desde que Athena desapareció. Por favor, Athena no corrió a ningún lado. Ella casi lleva 24 horas desaparecida", agregó Maylin en su tweet. Hubo cierta confusión sobre lo que estaba haciendo Lizzie en el momento en que Athena desapareció. Recordemos siempre en el caso que Lizzie es la madrastra de Athena. Según el archivo oficial del caso, Lizzie estaba preparando la cena cuando Athena desapareció. Hubo esa discusión y luego la madrastra fue a preparar la cena. Volvió a buscar a Athena y la pequeña no estaba en su habitación. Se dice que el padre de Athena se dirigía a un viaje de casa a San Antonio en el momento de su desaparición. La oficina del sheriff del condado de Wise, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el Departamento de Policía de Fort Worth y varios departamentos de bomberos locales contribuyeron en la búsqueda de Athena. También se utilizaron drones y muchas personas que viven en el área apoyaron con la búsqueda de la pequeña. Al principio buscaron en toda el área, alrededor de la casa del padre y la madrastra de Athena. Desde entonces, la búsqueda se amplió y también incluía al FBI. La alerta Amber se emitió un jueves a las 2:10 p.m., describiendo a Athena como en peligro y diciendo que se desconocía su paradero. En ese momento en que se envió la alerta Amber, la policía pensaba que la seguridad y la salud de la pequeña de Athena estaban en peligro. Además, los policías dijeron que no se sospechaba de algún juego sucio y que Athena probablemente se había escapado. Sin embargo, las autoridades no descartan que alguien se la llevó. El alguacil Lane Akin, del condado de Wise, dijo: "Estamos viendo todo desde el punto de vista criminal, o simplemente una niña desaparecida. Así que no vamos a dejar nada sin resolver, y tampoco vamos a ponernos las anteojeras", agregó a los medios Lane Akin, el alguacil del condado. Según la tía de Athena, dijo que la pequeña le tiene miedo a la oscuridad y que no se escaparía. El viernes 2 de diciembre, el caso se actualizó.
La policía realizó una conferencia de prensa para discutir el caso. El alguacil, Leigh Akin, dijo que la desaparición de Athena se movió hacia un caso de investigación, en lugar de una búsqueda. Los policías no avanzaron muy rápido en la investigación del caso, porque según ellos, ya habían registrado toda la propiedad en la que Athena había dormido y desaparecido. Al no encontrar señales de Athena en casa, la policía no sospechaba de un juego sucio. El alguacil también informó que los padres cooperaron en la investigación. Athena fue a la escuela el día de su desaparición y también se le vio bajarse de su autobús escolar a las 4:15 de la tarde. Como lo había comentado anteriormente, se confirmó que Athena estaba en la casa con su madrastra y que su padre se dirigía al sur de Texas para un viaje de casa. Cuando recibió la llamada sobre la desaparición de su hija Athena, se dio la vuelta. La madrastra y la hija discutieron un poco, lo cual es inusual para una niña de 7 años y una madrastra. Según las palabras de la madrastra, Athena se molestó y se alejó, como lo había hecho en el pasado, pero esperaban a que regresara. Otro motivo de preocupación declarado por el sheriff era el clima. Según los informes, la noche en que Athena desapareció hacía mucho frío y no tenía una chaqueta puesta. La policía se puso en contacto con todos los delincuentes que abusaron de menores en el área, aunque no creían que fuera a ser una pista directa en ese momento. Según Fox 4 News, la madre de Athena tiene la custodia exclusiva de su hija, pero se le permitió pasar el semestre de otoño en Texas con su padre y su madrastra. Se suponía que regresaría a vivir con su madre en diciembre. El 30 de noviembre, el día que desapareció la pequeña, un repartidor de FedEx llegó a la propiedad del padre de Athena para entregar un paquete de lo que se suponía ser un regalo de Navidad para Athena por parte de su madre. El paquete contenía Barbies. La festividad favorita de la pequeña era la Navidad, como lo es para muchos niños en todas partes. Después de que el conductor de FedEx dejó el paquete, no se le vio a Athena por ninguna parte, así que a partir de aquí, ya había señales sospechosas muy importantes que la policía tenía que seguir. El viernes por la noche, 2 días después de la desaparición, una gran presencia policial estaba registrando una zanja aproximadamente a 11 kilómetros de la casa donde vivía Athena. Según el informe oficial del caso, también se grabó un automóvil. Después de buscar durante más de 2 horas, la escena fue despejada. A las 10 de la noche del mismo viernes, la policía confirmó que encontraron a Athena muerta a unos 11 kilómetros de su casa. Fue secuestrada de su casa por el mismo conductor de FedEx que había entregado el paquete. El paquete, como ya lo sabemos, eran unas Barbies para la pequeña, sus Barbies que le gustaban tanto. Su madre quería que jugara con ellas el día de Navidad y se las había enviado con mucho amor. Más tarde, la policía informó que Athena Strand fue secuestrada frente a su casa y asesinada el 30 de noviembre. Los investigadores dijeron que un conductor de FedEx entregó lo que iba a ser el regalo de Navidad de la menor en la casa del padre y la madrastra de la pequeña. En la declaración jurada, se detalla que el conductor de FedEx, identificado como Tanner Lynn Horner, atropelló a la niña cuando retrocedía a su camioneta y luego la puso en el vehículo. El sospechoso dijo que entró en pánico. Intentó romperle el cuello y luego la estranguló después de que ella dijera que se lo iba a contar a su papá. La policía dijo que probablemente murió 1 hora después de ser secuestrada, según la evidencia digital y una confesión. El conductor fue identificado como Tanner Lynn Horner, de 31 años, de Lake Worth, Florida. Está recluido en la cárcel del condado de Wise por cargos de asesinato capital y secuestro agravado con una fianza de $1.5 millones. Athena Strand ya no pudo abrir el paquete que entregó el presunto asesino. Era su regalo de Navidad, dijo su madre, las muñecas que tanto le gustaban. Ahora les voy a informar del testimonio de la madre de Athena. En la versión que ella dio, dijo: les pido que recuerden la alegría y el espíritu de mi hija y que sigan manteniendo su luz brillando. Athena amaba la escuela y todos sus amigos en primer grado, quienes ahora también están luchando con su asesinato sin sentido. Ella era la hija y la luz de su padre. Sé que la muerte de Athena no será en vano. Pasaré el resto de mi vida luchando por ella para que ninguna otra familia soporte un dolor y una pena tan insoportables, dijo la madre de Athena y continuó agregando:
Un repartidor de FedEx llegó a la propiedad del padre de Athena para entregar un paquete de lo que se suponía ser un regalo de Navidad para nuestra hija. Un paquete que contiene Barbies. Puede ser cualquier cosa. A Athena se le robó la oportunidad de crecer para hacer lo que quisiera. Y este regalo, ordenado por inocencia y amor, es uno que nunca recibirá. La festividad favorita de Athena era la Navidad, la alegría que Athena le dio a su familia. Y la alegría que sintió en la Navidad es algo que nunca volveremos a sentir con ella. Ese repartidor admitió secuestrar y matar a mi hija inocente y de espíritu libre de 7 años el viernes 2 de diciembre. En el momento del secuestro de Athena, ella se estaba quedando con su madrastra y su padre, haciendo lo que hacen los niños, jugar dentro de los límites de la propiedad de su padre, o en la misma tierra en la que creció y jugó, la misma tierra que durante 20 años o más, él, sus hermanos y todos sus amigos habían estado a salvo. Se suponía que traería a Athena de regreso a nuestra casa en Oklahoma, después de las vacaciones de Navidad. Ahora, en cambio, Athena será incinerada y regresará a casa en una urna porque ni siquiera estoy cerca de sentirme lista para dejarla ir. Nunca volveré a ver sus ojos azules brillantes o su sonrisa malhumorada. Nunca podré escucharla decir, «Te amo, mami». Nunca podré volver a peinarla ni abrazarla mientras duerme. Me robaron verla crecer por un hombre en el que se suponía que todos podían confiar para hacer una tarea simple, entregar paquetes de Navidad e irse. Mañana será la última vez que veré a mi querida hija. Pasado mañana, cuando se establezca el silencio, la familia de Athena, incluidas sus 3 hermanas menores, comenzará el primer viaje de todos sin Athena. Será el tercer cumpleaños de su hermana pequeña, y también será mi cumpleaños número 27. Será nuestra primer tradición triste de Nochebuena, la primera vez en 7 años sin escuchar y ver la emoción de Athena abriendo los regalos de Navidad. Les pido a todos que sostengan sus pequeños un poco más fuerte por mí. Después de que Gandhi, la madre de Athena, pronunció todas sus palabras, su abogado Vargas dijo que los objetivos a corto plazo son ayudar a la familia para que puedan llorar, pero también para que se haga justicia. Nuestros objetivos a largo plazo son investigar a fondo cómo y por qué sucedió esto y responsabilizar a cualquier persona o corporación cuyas acciones o omisiones podrían haber evitado la trágica muerte de esta pequeña. Las corporaciones como FedEx son bienvenidas en nuestros hogares para llevar paquetes a nuestras puertas, no peligro. No dejaremos piedras sin remover en nuestra búsqueda para obtener todas las respuestas para Athena, dijo el abogado. Esta semana se llevaron a cabo varias vigilias en el norte de Texas para Athena Strand, a medida que las comunidades dan un paso al frente para mostrar su apoyo a la familia en duelo. La policía del condado de Wise proporcionará una nueva actualización sobre el caso Athena. Hasta aquí llegó toda la información de Athena y lo más actual. Recuerden que yo subo casos actuales que están en desarrollo, pero con un gran avance. Sé que a muchos nos gusta escuchar casos resueltos, ya sea porque está la historia completa y para ver a qué tipo de justicia se llega. Pero no olvidemos que los casos sin resolver son muy importantes, especialmente cuando se trata de menores, pues son víctimas que merecen que sean conocidas y que merecen justicia sobre todo. No confiemos en nadie, ni en un repartidor. Quiero decir, no le quiten los ojos de encima a sus hijos ni un segundo. Mejor es cuidarlos lo más que se puede y desconfiar de las personas, especialmente cuando son extraños. Abracen a sus hijos más fuerte cada noche. Hay madres desesperadas, llorando la pérdida de sus hijos, reales madres que lloran de dolor para siempre. Si tú eres madre o padre, que no se te olvide el caso de Athena. Esto con la intención de que abraces y juegues más con tus hijos. Así que una madre tiene mucho por qué sonreír y ser feliz. La vida y la salud de tus hijos y el ver su carita o sus ojitos tan tiernos es un gran motivo para ser feliz en esta vida. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ello. Yo soy Claudia. Recuerda que tu comentario y tu like ayudarán en el caso, como no tienes idea. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Que estés muy pero muy bien. Un abrazo donde quiera que te encuentres y hasta la próxima. Bye bye.